Escuchamos tantas voces durante el día, ¿verdad? Que noticias, que malas noticias, en los vecinos, en las voces de diferentes personas que nos rodean, en el televisor, en la radio, pero qué importante es poder escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros nos referimos a esto, nos referimos a lo que Él nos dice por medio de su palabra, que justamente en esta noche vamos a dedicar solamente un tiempo para luego ya ir a la parte que en esta noche también, por la cual hemos venido, y han venido muchos de ustedes, que es la presentación de los niños delante de la presencia del Señor. Pero primero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Lo que Dios tiene preparadito ya desde la eternidad. Para algunos de nosotros quizás es sorpresa. Recién me sorprendí a ver entrar a mis tíos amados, que los queremos, los amamos, porque no esperábamos esta visita y nos trae gozo al corazón. Pero Dios no estaba. Vinieron los tíos de Gustavo. ¡Qué sorpresa! No, Dios ya tenía todo estipulado. Él sabía, lo que nos sorprendemos somos nosotros. Pero el Señor ya tiene todo ya detalladito en la eternidad. Y esta palabra que vamos a recibir de parte de Dios en esta noche viene desde el corazón de Dios para nuestros corazones. Así que abramos el corazón para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hace un tiempo atrás comenzamos con una serie de mensajes titulado Caminando con Dios. Y es tan importante el entender esto que, primero, que usted y yo estamos de pasadita por esta tierra. Ninguno va a vivir para siempre acá. Ninguno de nosotros. Dice la palabra del Señor que somos peregrinos y extranjeros. Estamos de pasadita. Y esto lo que hace, esta palabra de Dios, lo que hace es que nosotros podamos posar nuestra mirada en lo que es verdaderamente importante. Lo importante es lo eterno, lo importante es lo que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Y cuando nosotros logramos entender eso, entonces comienzan interrogantes en nosotros y decimos, entonces, ¿qué hago acá en la tierra? ¿Para qué fui puesto acá en la tierra? Y bueno, y ahí está el punto clave. Y es que Dios tiene propósito con su vida. Así como recién decía que no es casualidad que estemos en la casa del Señor, quiero decirte que no es casualidad que hayas nacido donde naciste. No es casualidad que tengas las familias que tuviste o que tienes. No es casualidad el lugar donde estás viviendo, el trabajo, el colegio donde estás asistiendo. Nada es casualidad. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario entender esto, que nosotros estamos caminando con Dios. Ay de nosotros si no tuviéramos esta compañía gloriosa, la presencia de Dios en nuestras vidas. Ay de nosotros con tantas cosas que suceden en esta tierra y tanta maldad en este sistema que está gobernado por Satanás el diablo. Pero gracias a Dios que está con nosotros para protegernos, para guiarnos en esta verdad que estamos hablando en esta noche. Y algunos de los temas que estuvimos tocando anteriormente fue primero que Dios está obrando. Aunque no lo veamos, Dios está obrando en nuestras vidas. Decíamos también que este Dios glorioso que está obrando, no solamente que está obrando, sino que Él quiere una relación profunda de amor con cada uno de nosotros. Y este Dios de amor que tiene una relación con nosotros, lo que hace es sumarnos a su obrar. Y ahí está el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Nos ha puesto en esta tierra para que podamos integrarnos al cuerpo de Cristo, para que podamos integrarnos a la iglesia, a la comunidad de los santos y de allí poder desarrollar el propósito por el cual estoy en esta tierra. Estuvimos viendo la semana pasada también que este Dios glorioso nos habla a nuestros corazones. Nos habla por medio de su palabra, como en esta noche. Nos habla a través de la Biblia, cuando la leemos en nuestros hogares. Nos habla también por medio de situaciones que nosotros vivimos, en etapas, en procesos. Es Dios hablándonos. Y en esta noche nosotros vamos a ver la respuesta de parte de nosotros hacia este Dios de amor que nos habla y que tiene una relación de amor con nosotros.
El título de la predicación de esta noche es Amor que responde. Y si algo tenemos que entender en nuestros corazones, que hay una respuesta, ¿no?, a la voz de Dios. Y esa respuesta a la voz de Dios es una palabra que muchas veces no nos gusta. Y es la palabra obediencia. ¿A cuánto nos gusta esta palabra? Me encanta, dicen algunos. Pero solamente un hermano levantó la mano. Quizás nos gusta la palabra, pero nos cuesta llevarla a cabo, ¿verdad? El ser obediente. Y esto, lo que pasa es que está en nuestra naturaleza. Desde pequeñitos. Nosotros lo conocemos por nuestros niños, por nuestros hijos, pero también lo vamos viendo y lo hemos vivido nosotros y se lo hemos hecho experimentar a nuestros padres también de la misma manera. Saben que existe una historia que les quiero contar en esta noche, una historia real de un hombre que compró un violín Stradivarius, un violín muy caro que sale cientos de miles de dólares, y dice que este hombre adinerado lo compró, tomó ese instrumento hermoso y ¿saben qué hizo? Lo guardó en una caja de cristal. Lo guardó para que no se ensuciara, para que nadie lo pudiera tocar, que nadie le dejara ninguna manchita, solamente que lo observaran con los ojos. Pasaron los años hasta que alguien se acercó donde él estaba y le hizo una pregunta. ¿Y qué tal? ¿Cómo suena? ¿Cuál es el sonido? ¿Por qué es tan caro? Tiene que tener un sonido maravilloso. Y la respuesta realmente lo sorprendió. Él le dijo, no lo sé. Nunca lo hice tocar, nunca aprendí a tocarlo. Y eso es sorprendente. Algo tan valioso, algo tan caro, que simplemente sea para observarlo de lejos y no para hacerlo el cumplir el propósito por el cual fue creado. Muchas veces nosotros también, lamentablemente, tenemos los principios de Dios. Tenemos algo valioso como la palabra de Dios. Tenemos algo tan valioso también como los dones, talentos que Dios nos ha entregado, guardadito en algo de cristal, intocable. Y pasan los años y nunca logramos escuchar, nunca logramos ver el propósito por el cual fueron creadas las cosas. A esto me refería hace un momento, que usted y yo no estamos en la vida simplemente para dedicarnos a trabajar, solamente para eso. O simplemente para disfrutar de las cosas materiales, pasajeras de esta vida. Hay un propósito más profundo de parte de Dios para tu vida, para mi vida. Ojalá que en esta noche nosotros podamos ubicarnos y encontrar el alineamiento hacia ese propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Nos equivocamos al enfocar nuestras miradas en esta vida, en nosotros mismos. Nos equivocamos al desentendernos completamente de lo eterno, de lo importante, de Dios. Pero es la gracia de Dios y su misericordia que nos atrae, que nos abraza, que nos indica el camino, que nos muestra el norte, que nos da la guía, que nos da la dirección, para que nosotros podamos avanzar conforme a los principios que Él ya ha establecido. Si queremos disfrutar realmente de esta vida, si queremos disfrutar realmente de lo que Dios ha creado para nosotros, qué importante, qué interesante es poder abrazarnos a lo que el Creador ha dicho. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Para entonces comenzar a caminar en eso por lo cual usted y yo hemos sido creados. Que el Señor nos guíe en esta noche a reconocer la voz de Dios y poder avanzar en lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. En nuestras conversaciones, muchas veces, en las comunicaciones que tenemos, muchas veces suceden algunas cosas que son raras, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, de chofer, cuando uno va manejando y está ese silencio en el auto, en la oficina de 4 ruedas,
y comienza alguien una conversación. ¿Qué pasaría si alguien pregunta algo y el otro se calla? Se corta la comunicación, se corta la relación. No es normal que alguien, no es normal, pero suele suceder, que alguien nos mande un mensajito o nos llame por teléfono y nos pregunte algo y nosotros no contestamos. ¿Verdad que suele pasar eso? Y pasan 2 días, al tercer día recién mandamos el mensajito, nos mandan el mensajito. Uy, se me pasó. Es que tenía un montón de cosas que hacer. Algunas veces es verdad, algunas veces es verdad. Otras veces no queremos responder. Y bueno, estoy notando en algunas sonrisitas que me hacen por ahí que lo que digo es verdad. Pero es así. La respuesta, se necesita una respuesta para la voz que nos está hablando. Y la respuesta a la voz de Dios es nuestra obediencia. La respuesta a la voz de Dios es nuestra obediencia. No puede existir el silencio entre lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos habla. No puede existir el silencio en la invitación que nos hace Dios y lo que nosotros respondemos o no respondemos. Necesitamos hablar, estar en comunión con este Dios de amor que tiene y quiere tener una relación profunda de amor con nosotros. Amén. Qué bueno es saber que Dios está buscando también esa respuesta en nosotros, la obediencia. Pero es bueno entender que la obediencia nuestra hacia Dios no nace del miedo al castigo. ¿Qué pasará si no le respondo a Dios? ¿Qué va a pasar con mi vida si no le digo que sí a Dios? Nuestra respuesta realmente nace del amor de Dios. La respuesta nace del amor. La obediencia nuestra nace del amor. Fíjense qué interesante lo que Jesús le dice a los discípulos. En San Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesús los mira a los discípulos y les dice que eran personas como nosotros, comunes y corrientes, con errores, equivocaciones, limitadas. Y el Señor Jesús le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Interesante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No le dijo, obedézcanme para que los ame. No le dijo eso. Lo que está diciendo, si me aman, me van a obedecer. Y eso marca una diferencia crucial en nuestra vida. Porque la obediencia no es la causa del amor, es al revés. Es el amor de Dios instalado en nuestros corazones. Es el amor de Dios que se expresa en nuestras acciones en obediencia. Y ojo, no podemos tomar una actitud altiva y decir, no, yo amo a Dios y entonces le obedezco porque esto nace de mí. Tampoco, porque dice la palabra del Señor que nosotros le amamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Así que simplemente es gracia de Dios que nosotros podamos escuchar su voz y podamos caminar sobre lo que Él nos indica, así como lo hizo Pedro, ¿se recuerdan? Dice la palabra que estaban los discípulos en el mar, en el medio del mar con la barca y se movía porque había una tormenta impresionante y las olas y el viento los movían para todos lados y estaban allí con mucho miedo, con mucho temor. Pero ahí apareció Jesús caminando sobre las aguas. Esas aguas que atemorizaban, ese viento que traía terror a los discípulos. Ahí está el Señor, el dueño, el creador, caminando sobre las aguas. Cuando lo vieron, los discípulos tuvieron temor y dijeron, ¡un fantasma! ¡Uy, qué miedo! Jesús le dijo, no teman, soy yo. Eres el Dios de paz. Usted y yo entramos en estas crisis. Entramos en crisis en los diferentes procesos que nos tocan vivir. Nos agarra el terror, el temor, la duda, que no sabemos qué vamos a hacer. Golpeamos puertas, las empujamos a las puertas si no están abiertas.
porque pensamos que esa es la salida para mis necesidades. Pero ahí está el Señor parándose en medio de la oscuridad diciendo, no teman, acá estoy yo. Y dice la palabra que Pedro, el que siempre saltaba, el que ponía el pecho a las balas, si eres tú, Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ahí está Jesús diciéndole, ven. Una invitación. ¿Vieron? ¿Vieron que siempre encontramos eso de parte de Dios? No, incrédulos váyanse, no los quiero, no los amo, no sirven. Vengan. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Posen sus ojos en mí y van a ver mi salvación. Eso dice Dios. Y lo invita a Pedro. Y aquel Pedro que tenía temor, pero también tenía ese coraje para salir de la barca ante la admiración de todos los otros discípulos. ¿Qué va a hacer Pedro? Se volvió loco. Pero él había escuchado la voz de Jesús diciéndole, ven. Y Pedro lo único que hizo fue bajarse de la barca y comenzó a caminar sobre la palabra. Porque es imposible caminar sobre las aguas. Pero ese hombre comenzó a caminar en fe sobre la palabra que Jesús había declarado. Porque sobre la palabra podemos avanzar en obediencia. Sobre la palabra vamos a avanzar, vamos a caminar, porque si escuchamos la voz de Dios, estemos seguros de que hay un resultado al caminar sobre esa palabra. Pero algo sucedió con Pedro. Ya los que son lectores de la palabra conocen que comenzó a mirar al costado, porque el viento, que esas olas comenzaron a ella a mojar sus vestidos, y otra vez el temor. Otra vez la desesperación. Sacó la mirada del maestro, sacó la mirada de la palabra. Y ahora se dio cuenta que estaba sobre las aguas. Y eso es imposible. Eso es imposible. Es imposible que permanezcamos parados sobre las tormentas de esta vida si no estamos sobre la palabra. Es imposible permanecer parados sobre las aguas, sobre las olas. Nos vamos a hundir. Y comenzó a hundirse. Pero ahí estaba Jesús, el Dios de misericordia, el Dios de paz, el Dios que levanta, el Dios que restaura, el Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios? ¿Cuántas oportunidades me ha dado Dios? ¿Cuántas veces su misericordia han sido reales para nosotros? Pero saben, cada noche el Señor prepara una misericordia nuevita. Crea una misericordia nueva para que cada mañana nosotros vamos en busca de ella. Jesús, sálvame, dijo Pedro. Se estaba hundiendo. Y ahí Jesús le tendió la mano. No hubo condenación. Es la gracia. Es la gracia. Es el amor. Una relación de amor. Una relación de amor que enseña, que corrige. Vení, Pedro. Oh, te faltó fe, Pedro. Pero viste los metros que caminaste. Vení, vamos a la barca. Todos se llenaron de gozo y cruzaron al otro lado. Ese es el Dios que nos invita, que no nos deja solo, aunque parece muchas veces que estamos solos en nuestros problemas. Aunque parece que muchas veces en nuestros dolores estamos solos. Aunque parece que muchas veces no vamos a salir adelante. Ese es el Dios que está con nosotros para levantarnos y darnos la salida que necesitamos. Es el Dios que habla. Es el Dios que habla. Y es el Dios que está esperando una respuesta. La respuesta, que sea una respuesta conforme a lo que Él ha hablado en obediencia. Cuando nuestros niños eran niños, ya crecieron, ¿eh? Pero ahora con nuestra netita, al cruzar la calle, ¿no? Ellos escuchan la voz, escuchamos cuando éramos pequeños las voces de nuestros padres diciendo, dame la mano, que vamos a cruzar la calle. Y ahí está el niño, sin entender el porqué.
a qué velocidad vienen los vehículos, si hay un semáforo por allá, si pasa. Hoy ellos siguen jugando, lo único que hacen es extienden la mano. No entienden mucho, pero confían que si el papá o la mamá le está pidiendo la manito, es porque los aman y quieren cuidarlos. ¿Qué tal si en esta noche usted y yo confiamos en lo que Dios nos está diciendo? Aunque no entiendas mucho, aunque no comprendas mucho de lo que está pasando, que se genere en nosotros esa confianza para poder extender nuestras manos y tomar la mano de Dios y poder seguir avanzando en sus propósitos. El apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, verso 3 dice: en esto sabemos que le conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Así que la obediencia no demuestra perfección, la obediencia lo que está reflejando, lo que demuestra es relación con Dios, porque de esto se trata. ¿Cómo llegamos a la obediencia? Porque podríamos decir, no, yo voy a obedecer simplemente, pero es que hay unos pasos antes para poder llegar a obedecer, porque simplemente esto resultaría en legalismo personal. Decir, voy a obedecer, pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que todo nace en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque decíamos recién que la obediencia nace del amor, pero el amor nace del conocimiento, porque usted no puede amar a alguien que no conoce, ¿verdad? ¿Verdad que no podemos amar a alguien que no conoce? ¿Que no conocemos? A medida que más conocemos a Dios, más le amamos. A medida que más le amamos al Señor, más confianza tenemos en Él. Y por lo tanto la obediencia a Él es algo natural que comienza a suceder en nosotros. Por naturaleza, nosotros somos rebeldes. Nosotros no nos gustan por ahí ciertos alineamientos. Nos gustan salirnos del camino. Cuando hay un cartel que dice no pasar, nos gusta pasar. Cuando hay un cartel que diga no tocar, ¿pero por qué no hay que tocar? ¿Qué pasa? No abra la puerta, el peor cartel. Ya saben, vamos a abrir la puerta. Está en nuestra naturaleza. Pero cuando está el conocimiento, está la confianza, está el amor, nuestra naturaleza, nuestra respuesta en obediencia es por amor. Y todo cambia. Es el Señor obrando en nuestras vidas. Y esta obra no es de nosotros. Es una obra espiritual. Es algo que sucede cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. En esa obra interior que necesitamos que suceda. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor dice su palabra que quita nuestro corazón de piedra, ese corazón rebelde, que no nos deja disfrutar de las cosas espirituales, de lo que Dios ha preparado, y dice que Él pone un corazón de carne. Ese corazón de piedra es quitado y pone un corazón de carne, donde su palabra está grabada en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, de tal manera que aquello que antes no nos agradaba, ahora nos agrada. Y aquello que antes sí nos gustaba, que era lo perverso, que era lo malo, ahora ya no nos gusta. Pero eso no es obra de nosotros, eso es obra de Dios. Y eso es hermoso, porque podemos descansar en la persona de Cristo. Y nos hace entender que el Evangelio no depende de vos. El Evangelio no depende de mí, el Evangelio depende de Cristo Jesús en nosotros. Es su obrar en nuestras vidas. No es algo mental. Y decir, no, ahora lo comienzo a hacer bien, ahora comienzo a ser obediente, ahora comienzo a hacer. No se trata de hacer, se trata de relación, de amor en lo profundo con Dios. El Señor lo que nos dice es simplemente esto: separados de mí, nada podéis hacer. No dice un poquito, dice nada. Y esta palabra nada en el griego, ¿sabe cómo se dice? Nada. Igual, la palabra nada en todos los idiomas es lo mismo. Es nada vamos a poder hacer sin el Señor.
Pero no dice la palabra del Señor. También Pablo, hablando de situaciones que él vivió en la vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Todo lo podemos en Cristo, en Él. De eso se trata. Imaginémonos una ramita que está en un árbol para dar fruto. No está esforzándose para ver cuándo sale el fruto, no, simplemente está pegada. Simplemente se está nutriendo de la tierra, de la planta. Y lo mismo sucede con nosotros naturalmente. Veremos cuando permitamos que este obrar glorioso del cual estamos hablando, esta realidad hermosa la cual estamos hablando, comience a ser realidad en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de lo hermoso, de lo glorioso que es poder caminar así de esta manera. El Señor nos dice en cierta forma en su palabra que tenemos que convertirnos en personas que compartimos, personas que damos, personas que avanzamos en sus planes, en sus propósitos, y esto conlleva decisiones de parte de nuestra. Conlleva tomar diferentes decisiones a poder obedecer a la voz del Señor. Porque hay una realidad y es que Dios obra en la obediencia. Necesitamos entender cada uno de nosotros esto. A través de la Biblia, la palabra del Señor, cada vez que hubo un evento glorioso de Dios fue precedida por la obediencia de hombres que confiaron en Dios. Y obedeciendo entonces Dios se manifestó gloriosamente. ¿Se recuerdan de Noé? Allí en la antigüedad, él escuchó la voz de Dios y le dijo, construye un arca. Podría haber dicho, what? No, what no. ¿Pero qué? ¿Un arca? Acá si no hay mar, no hay agua. Pero sin embargo confió en la palabra y comenzó a construir en obediencia el arca. Y todos conocemos la historia de Noé. Abraham salió del lugar donde vivía simplemente escuchando la voz de Dios. Sal de la tierra de tu parentela a la tierra a la cual yo te voy a decir. Y dice, y Abraham se levantó y salió sin saber a dónde iba, pero en obediencia. Y Dios obró milagrosamente. Moisés escuchó la voz de Dios allí en la zarza hablándole, y él se levantó en obediencia y volvió a Egipto. Josué rodeó a Jericó en obediencia a Dios. Pedro, como decíamos recién, bajó de la barca en obediencia. Pablo respondió al llamado de Dios en obediencia. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, Él fue a la cruz en obediencia. Él no se agarró de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y estando en forma de hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó sobre todo. ¿Pero vieron? Antes de este obrar glorioso de Dios encontramos esta palabra: obediencia. Que en esta noche nosotros podamos salir de este lugar entendiendo esto, que Dios nos habla, pero está esperando una respuesta. Que nuestra respuesta sea positiva ante lo que Dios nos está diciendo. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Que el Señor en esta noche obre nuestros corazones de una manera gloriosa, que cuando salgamos de este lugar podamos tener esto en nuestros corazones. Dios me habló y yo le respondí en obediencia. Cierre sus ojos por un momento en el nombre de Jesús. La obediencia afecta a 3 áreas en nuestras vidas. Afecta nuestro carácter, nuestra comunidad y nuestra misión. Eso afecta cuando nosotros obedecemos al Señor. En nuestro carácter, porque Él comienza a transformarnos, a quitar todas aquellas cosas que tenemos en nosotros mismos
que no son convenientes como hijos de Dios y forma a Cristo en nuestros corazones. En nuestra comunidad aprendemos a amar, a servir, a perdonar, a sobrellevar las cargas. Pero también nuestra misión aquí en la tierra comienza a ser afectada cuando nosotros respondemos en obediencia a lo que Dios nos ha hablado. Porque Dios sigue obrando afuera, en vecinos, en familias, en compañeros de trabajo. Y Él nos está invitando a participar. Que el Señor nos ayude y nos enseñe a ser obedientes a su voz. Póngase de pie por un momento en el nombre de Jesús. Con los ojos cerrados, solamente quiero que reflexionemos por un par de minutos en esto, para ya entrar luego también a la otra parte importante. Quizás Dios hoy te está mostrando un área específica, no 10, una. Tal vez sea perdonar, reconciliarte, servir, dejar algo, comenzar algo, responder a un llamado. Y quizás nuestra reacción sea, me cuesta, no puedo. Pero el Señor nos responde, lo sé, porque Él nos conoce. Él sabe que nos cuesta. Por eso Él nos invita a descansar en Él, entendiendo que no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de su vida en Él. Si vamos a perdonar, es Él perdonando a través de nosotros. Si vamos a servir, es el corazón de siervo de Él en nosotros actuando. Si vamos a reconciliarnos, es Él el Señor que nos reconcilia. Es el Señor que nos ayuda. Sí que nos cuesta, porque hay una naturaleza en nosotros que pelea permanentemente con la naturaleza espiritual que ha sido puesta en nosotros. Pero qué bueno que nosotros podamos entender que es posible en el Señor. Cantábamos hace rato, nada es imposible. Y siempre nosotros lo alineamos para lo natural. Nada es imposible. Sí, Dios me puede sanar, Dios puede darme esto. Pero también en esta área no es imposible que podamos avanzar en obediencia a lo que Él nos está diciendo en esta noche. Si vos tenés una respuesta a Dios en esta hora y querés decirle al Señor, Señor, yo me rindo en tu presencia. Quiero encontrar el propósito que tú tienes para mi vida. Simplemente con los ojos cerrados, pon una mano en el corazón y con tus propias palabras decirle, Señor, gracias por haberme traído a esta casa. Decirle con tus propias palabras, Señor, gracias porque tú eres la fuerza que necesito. Decirle, Señor, gracias.